Los países de la Unión Europea respaldaron mayoritariamente de forma provisional la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el trámite se cierre formalmente en las próximas horas. En la reunión de embajadores permanentes del bloque celebrada hoy, se expresaron apoyos suficientes para alcanzar la mayoría necesaria. De mantenerse estas posiciones, la decisión habrá sido aprobada formalmente por el Consejo de la Unión Europea y se podría suscribir la firma con el Mercosur en los próximos días. Buen mediodía, es un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias, donde tenemos 25 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. El cielo se presenta nuboso, cubierto, con lluvias en la noche y está ventoso, con vientos que están del sector este con una intensidad de hasta 40 kilómetros en la hora y rachas de hasta 60 kilómetros. La máxima de hoy está prácticamente donde estamos, 26, según el pronóstico de Inumet. Y con esta vista sobre la bahía les proporcionamos algunos datos del Centro de Gestión de Movilidad sobre cortes programados. José Vázquez Ledesma, desde Tomás Diago hasta Berro, el corte será hasta las 3:30 de la tarde por Podas, y Roque Graceras desde 21 de septiembre hasta José Vázquez Ledesma hasta las 15:30 también por trabajos de poda. Cualquier información en tiempo real, @IMTránsito, @MBDTransporte. Ahora les presentamos los titulares que vamos a desarrollar hasta las 13:30 en esta edición. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, respondió que el presidente Yamandu Orsi carece de autoridad para opinar sobre la vida política de su país. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se reunió con productores y gremiales del agro para analizar la situación de déficit hídrico. El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió por la formación de un ciclón extratropical que provocará desde hoy lluvias y vientos en gran parte del territorio. El millonario y filántropo estadounidense Gilbert Butler cedió al Estado uruguayo 3 islas ubicadas en el río Uruguay que se incorporarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y la tormenta se está cirniendo sobre el territorio nacional. Sobre los detalles de qué es lo que podemos esperar está nuestro compañero José María Caraballo. Josema, buen mediodía. ¿Qué novedades hay en el Inumet? ¿Qué tal, Pilar? Buen mediodía para vos, para todos y saludo para todos. Estamos justamente en la sede de Inumet justamente porque, bueno, lo escuchaban en titulares, el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una advertencia en las últimas horas por lluvias fuertes y vientos muy fuertes puntualmente. Pero de eso vamos a hablar con Néstor Santayana, que ya está con nosotros. Néstor, gracias por estos minutos para MBD Noticias. Bueno, advertencia en las últimas horas. ¿Qué podemos esperar a nivel climático? Bueno, esto ya empezó en la madrugada del día del viernes. En el norte ya acumulamos 40-60 milímetros, sobre todo el departamento de Artigas, frontera con Salto, Tacuarembó y Rivera. Esa es la zona más afectada desde el inicio de la madrugada y está asociado a ese sistema de bajas presiones que en este momento se encuentra en la triple frontera, lo que es Argentina, Brasil y Uruguay. En las próximas horas va a comenzar a desplazarse hacia el sureste del territorio nacional, es decir, que esas precipitaciones que allí están van a comenzar también a afectar el resto del país. Y se espera que el día de mañana se intensifique aún más el sistema, las precipitaciones, estos mismos acumulados, 40-60, incluso van a ser superiores, 60-100 milímetros, con acumulados puntuales asociados a alguna tormenta que se pueda llegar a desarrollar al sur del Río Negro, van a superar esos 100 milímetros y eso va a ser un poco el panorama del día de hoy y el día de mañana. Ya el domingo, en cuanto a precipitaciones, ese sistema se va a mover, va a terminar evolucionando en un ciclón extratropical y se va a desplazar hacia el Océano Atlántico y allí las precipitaciones se van a retirar y el mismo domingo comienza a mejorar. Ahí estamos hablando de la lluvia, de las precipitaciones, del agua. ¿Qué pasa con el viento? Bueno, cuando hablamos de ciclón extratropical siempre tenemos que hablar de ambos fenómenos, no solamente de la lluvia, sino también del viento. En este caso, para el norte del país, en las próximas 24 horas, ráfagas en el entorno de los 60 kilómetros en la hora, mientras que al sur del Río Negro, sobre todo en el sur y este del territorio nacional, las ráfagas van a ser superiores. 60-80 kilómetros en la hora, incluso van a superar los 80 kilómetros
ahora en alguna parte de lo que es la franja costera del sureste, y allí ese llamado de atención que hacemos nosotros a la población de estar informado de lo que son las advertencias meteorológicas y también de las recomendaciones de los ECOET y del Sistema Nacional de Emergencia, de bomberos y de todos aquellos tomadores de decisión, porque van a ser 24 o 30 horas de vientos muy fuertes y persistentes, sobre todo en el sur y el este del país, y lógicamente eso va a generar un impacto negativo, ¿no? ¿Es algo llamativo para esta época del año? Sí, si bien está dentro de lo que es lo normal que se puede llegar a desarrollar este tipo de sistema en Uruguay, sí es algo peculiar que se dé en pleno enero con esa intensidad, pero es parte de lo que ya estamos acostumbrados como meteorólogos y como pobladores de este país. Está muy bien. Hay que tomar las precauciones del caso, estar atentos, por ejemplo, a las redes sociales de Inumet. Sí, no solamente las redes sociales, también los avisos se están emitiendo en la aplicación móvil que tenemos, en el sitio web, y en cuanto a las recomendaciones, las que indica el Sistema Nacional de Emergencia, tanto en su portal como en sus redes sociales. Comenzamos hablando de agua, este móvil, y estamos pasando por un déficit hídrico. Aprovecho a consultarle en el final. Bueno, ¿podemos llegar a padecer alguna situación similar justamente de sequía como pasó en 2023? Porque si uno anda recorriendo ahí, ve pasto bastante amarillo por estas horas. Sí, es correcto. Lo que sucedió, si hacemos un poquito de memoria, la primavera del año pasado, me refiero del 2024 al 2025, y durante el verano del 2025, incluso hasta el inicio del otoño, tuvimos un déficit mucho más intenso que este, mucho más importante, según el IP, que es el índice de precipitación estandarizado que tenemos nosotros como insumo para monitorear el déficit hídrico de nuestro país. Después, sobre lo que es el invierno y parte de la primavera, fue un poquito más lluvioso, se normalizó la situación y ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Una temporada estival donde las temperaturas comenzaron a incrementar, incluso ya a principios de diciembre, antes del verano, tuvimos picos elevados de temperatura, y a eso se le suma que no tuvimos eventos importantes de precipitación. Esa evapotranspiración genera que los suelos, sobre todo en lo que es el sur y el este, sean más afectados con este déficit. Lo que sucede es que en este caso las precipitaciones van a ser bienvenidas, no para el turismo, pero sí para el agro. No van a disminuir todo ese impacto que viene, porque es un impacto acumulativo de los últimos meses, pero sí va a ser bienvenido, y lo que estamos previendo para la segunda quincena de enero es que, bueno, por lo menos un evento de lluvia semanal puede llegar a desarrollarse, y eso va a ser bienvenido para el turismo y también para el agro, pero es algo que estamos monitoreando y analizando día a día en contacto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Santayana, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Muy bien, así las cosas. Pilar, desde la sede del Inumet, volvemos a ustedes. Muchísimas gracias, José María. Y nos vamos a otro de los temas que ocupa en estos momentos la atención, y tiene que ver con el déficit hídrico y cómo afecta a la producción agropecuaria. Con este tema está nuestro compañero Federico Jurkovic. Federico, buen mediodía. ¿Qué novedades tenemos hasta ahora? Así es, Pilar, estamos en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de alguna manera vinculado al tema del móvil que veníamos escuchando, porque aquí acaba de culminar una reunión presidida por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, con representantes de las 7 principales gremiales del Uruguay, gremiales agropecuarias estamos hablando, y digo que se vincula con la información de Inumet porque el ministro Frati todavía no ha querido hablar de emergencia hídrica, habla de crisis climática, que en las próximas horas tendrá reuniones con autoridades de Inumet para seguir avanzando sobre la realidad de cada zona del país, pero también las proyecciones que se tienen para los próximos días, porque el ministro Frati habla de zonas rojas, Rocha, Maldonado, está en viaje ahora hacia Canelones y posteriormente irá a La Valleja para constatar in situ cuál es la afectación de esta emergencia climática que dice Frati y cómo la falta de agua está empezando a afectar tanto los cultivos, pero también al ganado y en algunas zonas también el acceso de agua a la gente. Por eso se esperaba este inicio de trabajo, en una mesa de trabajo conformada por el Ministerio, para ir juntando información y quizás la semana que viene anunciar medidas más concretas, como por ejemplo la que reclama desde la oposición el senador Sebastián da Silva de declarar la emergencia hídrica, la emergencia agropecuaria. Escuchamos al ministro Frati, si te parece, Pilar, valorar este inicio de trabajo y los próximos pasos a dar. Coincidimos en que la situación que está más compleja es, por decir algo, del Río Negro para abajo.
que hay que pensar no solo en esto, sino medidas a mediano y largo plazo y en el futuro elaborar un protocolo que todos sepamos cuando ocurre un evento climático a qué nos podemos atener y cuáles son las medidas que se pueden tomar. No hemos descartado ninguna medida, estuvimos conversando, recibimos planteamientos de las gremiales, veníamos recibiendo estos días y hoy Comisión Nacional nos deja por escrito, acompañado por las demás gremiales, y bueno, nosotros la semana que viene hemos venido trabajando, obviamente que con el Banco República, con Microfinanzas, con el BPS, con el Ministerio de Economía, y ahora lo que precisamos la semana que viene son los últimos informes que vamos a cruzar de línea con INUMED para definir, entre comillas, científicamente cuáles son los lugares, no que hay sequía, sino que hay una crisis climática, digamos, que puede ser en algunos casos de agua, que es lo que estamos observando con mayor frecuencia, o también de alimentación. Pero por ahora eso, creo que fue una muy buena reunión. Al día de hoy no tenemos toda la información para declarar, sobre todo, qué zona, qué lugar, si vamos a hacer por departamento, por seccional policial. Eso es lo que no está definido. Por lo tanto, hoy no vamos a declarar emergencia agropecuaria. La semana que viene, no sé. Pero también lo quiero decir muy claramente, me parece que hay un concepto equivocado en todos nosotros, que si no declarar emergencia agropecuaria no podés hacer nada. Hay una cantidad de medidas que no precisa declarar emergencia agropecuaria, que estaba ligado básicamente a apoyo económico del Fondo Agropecuario de Emergencia. Bien, entonces hasta aquí las palabras del ministro Frati. Como decíamos, está en viaje a territorio, Canelones y La Valleja, para ver con sus propios ojos cuál es la realidad y qué demandan los productores, que hoy estuvieron representados, al menos los principales sectores de la agropecuaria uruguaya, a través de lo que se llama Campo Unido, que reúne a 7 gremiales, las más importantes, obviamente Asociación Rural, Federación Rural, pero también, por ejemplo, la Cooperativa Agraria Federada, cuyo presidente, Pablo Perdomo, tomó la vocería de este grupo y comentó sus reflexiones después de esta primera reunión y, en todo caso, qué planteos trajeron a la mesa. El problema está, llamémosle emergencia o no emergencia, el problema en cualquier paisano que está ahora o que nos está escuchando, el problema de él es cómo le va a dar agua al ganado esta tarde o mañana si no llueve. Las herramientas, entendemos, y así nos transmitieron ahora en esta reunión, se están trabajándolas y eso activa algunas cosas y otras que ya se pueden estar haciendo, que de hecho nos consta que se está trabajando. La situación cada día que pasa que no llueve puede llegar a ser crítica. Si llueve, la zona que está roja puede seguir roja o no, y la que está en amarillo se puede mantener en amarillo en caso de que lluevan 10 milímetros. Si llueven 80, la cosa cambia, ¿no? Agradecemos a Federico Jurkovic y les contamos que además en las horas previas a esta reunión de hoy hubo otras, porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella, se reunieron para analizar el jueves la situación hídrica en el departamento junto al ministro de Ganadería, Alfredo Frati. Las zonas más afectadas en Maldonado son Sierra de los Caracoles, la Sierra de la Ballena y también parte de la Sierra de Carapé. Según lo informado, se acordó coordinar esfuerzos entre el gobierno nacional y el gobierno departamental para atender los problemas derivados de la falta de lluvias. La comuna fernandina, señaló Abella, trabaja con 5 camiones cisternas llevando agua a los animales. Y vamos ahora con otros temas y seguimos también con el presidente de la República, porque Orsi dijo que la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela será una buena noticia solo en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia. Además, el mandatario dijo que no tuvo comunicación con la actual presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y que espera que se convoque a elecciones. A nivel diplomático, la OEA habló, nuestro embajador en la OEA ya habló y seguiremos viendo qué es lo que pasa. ¿Es una buena noticia, presidente, que Maduro ya no esté gobernando Venezuela? Y en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí, si no es lo mismo pero con otro color. ¿El gobierno no condena la dictadura en Venezuela? Ya lo hice, hablé 15 veces ya de esto, no lo voy a decir de nuevo porque me parece que es tomarle el pelo. En el comunicado oficial, le digo yo, en el comunicado oficial. Pero ¿tú te imaginas a cada uno de los países o de los gobernantes de los países salir a condenar a todos los regímenes que no nos gustan?
no es lo que corresponde a un presidente. Yo dije que era un autoritarismo, que era un régimen autoritario. Presidente, está al tanto de la... ¿Qué pasó? Seguro. No, yo digo lo que es. El mismo régimen, lo que ahora cambió un poco, pero no veo elecciones. El día que vea elecciones democráticas, gobiernos democráticamente constituidos, ahí te voy a decir. Al tanto. Es condenable cualquier régimen de tipo autoritario en el mundo. Ahora, ¿ustedes se imaginan a los presidentes saliendo a apuntar con el dedo diciendo tú estás mal, tú estás mal? No, tranquilidad. Saber utilizar las relaciones exteriores de manera prudente. Tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta que el mundo cambió y que los líderes del mundo son otros. Ya no es lo de antes. Tenemos que acostumbrarnos. Este es el mundo que nos toca vivir. Y estos dichos del presidente Orsi tuvieron respuesta por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil. Mediante el perfil de su cuenta de Telegram, sostuvo que el mandatario uruguayo omitió decir que Maduro fue secuestrado de su residencia en Caracas en un ataque armado, por lo que carece de autoridad para opinar sobre la vida política de su país. El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie. Así comienza la respuesta del canciller venezolano al presidente Yamandu Orsi. El mensaje de Iván Gil continúa. Aún más grave, deliberadamente omite que el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido secuestrado de su residencia en Caracas en un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como jefe de Estado, inmunidad de la cual el propio presidente Orsi goza y que nosotros reivindicamos y defendemos. La declaración del jefe de la diplomacia venezolana concluye invitando a Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza con el respeto a la soberanía de los pueblos. Y la situación en Venezuela tiene impacto directo en Cuba, donde la población se siente dolida y traicionada por las 32 muertes de cubanos que integraban la Guardia de Maduro, según el periodista uruguayo radicado en la isla, Fernando Raxberg. Contó además la preocupación por el seguro agravamiento de la crisis energética en Cuba, ya que Venezuela abastecía de 1/3 del crudo a la isla. Sin embargo, dijo que sorprende la respuesta del gobierno cubano ante el nuevo escenario político porque su reacción ha sido neutra, según el ex corresponsal de la BBC. La mayor parte de la gente está preocupada y sobre todo dolida. Murieron 32 cubanos tratando de defender a Maduro. La Casa Blanca describió el enfrentamiento como una feroz batalla a tiros contra los cubanos. Así esa fue la descripción de la Casa Blanca. Pero realmente 32 cubanos muertos, de uno total de 80, prácticamente fueron de los pocos que resistieron la operación norteamericana. Entonces, de alguna manera hay cierto dolor por los fallecidos, que eran nacionales, y muchos se preguntan qué pasó con el ejército, por qué no dispararon, por qué no salieron. O sea, no atacaron. La mayor parte de los cubanos tiene conocimientos militares, entonces ¿por qué no salieron los cohetes? ¿Por qué no salieron los antiaéreos rusos que tenían misiles? ¿Por qué estaba apagado toda la defensa antiaérea? A nivel oficial no hay una versión, no hay una visión, no hay una moderación en la expresión. No hay comentarios más que contra la operación de Estados Unidos, por supuesto, que critican y Cuba condena oficialmente. Pero respecto a las autoridades que quedaron ahora después del secuestro de Maduro, no hay una versión oficial, y los medios de comunicación que son oficiales tampoco la han dado. Simplemente es una información neutra sobre lo que va pasando en Venezuela, casi sin comentarios de opinión, cosa que es rara en la prensa cubana que no opine. Pero es muy informativo lo que está pasando en Venezuela. Pero te repito, la gente está dolida y la gente está preocupada también. Hay que tener en cuenta que 1/3 más o menos, 1/4 del petróleo que llegaba a Cuba para la electricidad venía de Venezuela, y ya no va a venir más, evidentemente, porque Estados Unidos ya dijo que el petróleo venezolano lo va a comerciar solamente ellos. Entonces, hay una preocupación porque si había apagones, si había crisis energética,
Ahora, con un 25 o 30% menos de petróleo, las cosas se van a agravar para la gente común. Este acuerdo entre Venezuela y Cuba regía desde el año 2000 y implicaba que Caracas enviaba crudo a la isla a cambio del trabajo de profesionales médicos, docentes y también personal de defensa y de seguridad. En el caso que Estados Unidos obligara a la repatriación de miles de estos profesionales, bueno, también se agravaría la crisis sanitaria en Venezuela. Y seguimos con temas que están vinculados, pero más de acá de nuestro país, porque debido a la alta morosidad, el Congreso de Intendentes va a estudiar a iniciativa del intendente de Montevideo, Mario Vergara, volver a asociar el pago de las multas de tránsito a la patente de rodados, algo que había sido revertido en el año 2024 a iniciativa de senadores blancos. A nivel de multas de tránsito en particular, los niveles de morosidad son muy elevados. Eso es por razones de un cambio en la ley que hubo en el gobierno anterior, que despegó el pago de las multas de tránsito de la patente de rodados. Esas cosas un poco se van a corregir, ¿verdad? A nivel de Congreso de Intendentes ha sido ya coordinado. Y porque esto tiene que ver con el tema también del SUSIBE. ¿Hay acuerdo con eso, Vergara? Sí, ya hay una formulación que se aprobó en la Ley de Presupuesto Nacional, promovida por el Congreso de Intendentes. Se está ahora en la implementación de eso en el marco de la comisión del SUSIBE y sí, hay acuerdo. Obviamente, este es un tema que pesa mucho en Montevideo, Canelones, Maldonado y de repente pesa muy poco en otros departamentos, ¿verdad? Eso hace que de repente el interés o el foco no sea el mismo. Pero vamos a avanzar en esa dirección. Transformar en recaudación lo que corresponde. El anuncio de Vergara fue criticado por el senador nacionalista Sebastián da Silva, que en diálogo con Montevideo Portal afirmó que la medida que se pretende modificar desde el Congreso de Intendentes tiene un afán recaudatorio y nada tiene que ver con el bienestar del contribuyente. El legislador agregó que el cambio afectará, por ejemplo, a trabajadores independientes y que si se va a realizar alguna modificación debería pasar por el Parlamento y no discutirse solo entre los intendentes. Recordemos que en 2024 la dirección del SUSIBE definió que se podía abonar el pago de la patente de rodados y otros tributos bajo su órbita cuando existan deudas por multas de tránsito, algo que habían impulsado los senadores nacionalistas Da Silva y Rodrigo Blas. El millonario y filántropo estadounidense Gilbert Butler cedió al Estado uruguayo 3 islas ubicadas en el río Uruguay que se van a incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En las islas, que han sido gestionadas por la ONG AMBA desde la compra financiada por Butler, habrá actividades ecoturísticas y deportivas. Se trata de las islas Chala, Inga y Pingüino, que integrarán el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, área protegida que incluye otras islas, canales, humedales, pastizales y bosques ribereños, con diversa flora y fauna nativa. Eran propiedad de la ONG uruguaya AMBA desde la compra financiada por Butler Parkland, organización dedicada a la conservación de parques, fundada en 2005 por el financista millonario y filántropo estadounidense Gilbert Butler. Las 3 islas suman una superficie de 514 hectáreas y forman parte de un proyecto que también incluye la donación de otras 2.695 hectáreas a Argentina. Sé que lo trabajó el gobierno anterior, pero bueno, como casi todas las cosas de esta magnitud, abarca más de un periodo de gobierno. Lo bueno es que se concrete y que lo podamos hasta explicitar y decirlo, porque decirlo habla de esa gratitud que tenemos que tener con esta gente que no se encuentra todos los días. ¿Qué reflexión le dejó cuando dijo que sobrevoló la zona y encontró mucha soja y eucaliptos tanto en Argentina como en Uruguay? Es un dato de la realidad. Estos países, la matriz productiva de nuestros países, del litoral argentino y uruguayo, hace años que cambió. Si queremos realmente un desarrollo donde tenés que sacarle provecho a las cosas, donde tenés que generar la riqueza necesaria para sostener todas las políticas sociales que tenés, también tenés que tener el cuidado y la habilidad de poder mostrar que estos dos mundos conviven.
Y del ámbito internacional vamos a destacar uno de los temas que Uruguay ha seguido muy de cerca, incluso el Mercosur, porque se ha dado un paso más para que se firme el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Con este tema está nuestro compañero Alejandro Gavar. Alejandro, buen mediodía. ¿Cuáles son las novedades a esta hora? Buen mediodía, Pilar. Mirá, estamos aguardando porque ya debería estar resuelto este tema a las 5 de la tarde, hora europea, que tenía que ver con la confirmación de esto que, como bien decía, se esbozó esta mañana, y es que se llegó a un acuerdo y a una mayoría para aprobar el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. En esto fue determinante la decisión de Italia, que lo apoyó, porque recordemos que en esta instancia era necesario que se obtuviera el 65% de los votos o de la mayoría, y que ese 65% represente un 55% de la población de los 27 países que componen a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque naturalmente no es la misma la relación poblacional que existe entre países como Eslovenia, por ejemplo, y Francia. De ahí es que esta exigencia estaba planteada. Hasta ahora el voto decisivo lo ha dado Italia, porque Francia, que ha sido quien ha llevado adelante la mayor oposición con respecto a la firma del acuerdo, está acompañada en la negativa en esta instancia por Irlanda, Hungría, Polonia, Austria, mientras que Bélgica se abstuvo de la votación. Hay que decir además que todo esto que se va a aprobar aparentemente en minutos nada más, requiere después de la confirmación y el voto de la Eurocámara. Y según los analistas, allí puede darse también una reñida discusión sobre este aspecto. Hay 720 legisladores, 150 de los cuales ya anunciaron que se van a oponer, y también otras instancias que en caso de aprobarse podrían llevar adelante algunos de esos legisladores, por ejemplo, ante los tribunales europeos, y también, como anunció Jordan Bardella, el líder de ultraderecha de Francia, llevarlo también a una instancia mayor de censura a este acuerdo. Pero por lo pronto ahora ya está todo encaminado. Esto tiene que ver con un acuerdo que ha tardado 26 años en aprobarse, y recordemos que cuando comenzó la discusión en 1999, el mundo era muy distinto al que tenemos hoy en día. Europa está en una encrucijada importante, porque está en una situación de muchísima debilidad, no solo económica ante los avatares del mundo, ante la guerra comercial de China y Estados Unidos, tiene la guerra de Ucrania y Rusia, que también desde el punto de vista económico ha cerrado mercados, y se entiende necesario, bueno, abrir la cancha hacia un multilateralismo que le sería beneficioso. Para Europa, esto representaría un mercado de 270 millones de personas y también un PBI que está en los 27 billones de euros que tiene el Mercosur. Algo muy interesante, sobre todo para el intercambio. ¿Por qué se dieron las dificultades y por qué se oponían algunos países más allá de las presiones de los sectores agropecuarios? Es que tienen que hacer frente a una serie de situaciones que podrían ser desestabilizadoras. De allí que la Unión Europea, el Consejo Europeo, hizo un esfuerzo muy grande para tratar de convencer a esos países y no lo logró. En principio, por ejemplo, bueno, hubo una serie de exenciones aduaneras importantes y salvaguardas para atender situaciones de desequilibrio económico que se pudieran dar por coyunturas económicas. También hubo un adelanto presupuestario que dio el Consejo Europeo para el periodo 2028-2034 para tratar de convencer a esos sectores, y también temas que tienen que ver con una de las oposiciones más grandes que ha tenido hasta este momento como argumento Francia y los demás países, que tiene que ver con las formas de producción. Eso es lo que reclaman los granjeros europeos, entre otras cosas, que es las facilidades que tienen el Mercosur o que tienen los agricultores del Mercosur para poder producir a mucho más bajo costo, a raíz también de la utilización de productos que están prohibidos en la Unión Europea por razones sanitarias. Hay 5 productos concretamente que yo ahora no se los podría nombrar, pero que sí tienen que ver con el glifosato y otro tipo de venenos que se utilizan habitualmente en la producción ganadera del Mercosur. Más allá de esas discusiones, la última palabra la va a tener el Parlamento Europeo, que va a discutirlo dentro de pocos días, tiene varias semanas para hacerlo definitivamente, y ese sería el último punto. Si esto se aprueba en minutos, lo vamos a estar confirmando seguramente más tarde. El lunes
el lunes va a estar la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, firmando en Asunción esto que sería histórico porque se trata de aprobarse de la zona de libre comercio más grande del mundo, que va a tener 720 millones de personas que van a estar incluidas dentro de ese acuerdo. Muchísimas gracias, Alejandro, y quedamos atentos entonces a lo que pueda surgir en esta jornada. La actualización informativa será a las 19 en la edición central. Nosotros nos estamos despidiendo y será hasta el lunes, también con la edición mediodía a la 1 en punto. Aquí los estaremos esperando. Pasen muy bien, disfruten el fin de semana. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, respondió que el presidente Yamandu Orsi carece de autoridad para opinar sobre la vida política de su país. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se reunió con productores y gremiales del agro para analizar la situación de déficit hídrico. El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió por la formación de un ciclón extratropical que provocará desde hoy lluvias y vientos en gran parte del territorio. El millonario y filántropo estadounidense Gilbert Butler cedió al Estado uruguayo 3 islas ubicadas en el río Uruguay que se incorporarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.